Un saludo cordial para todos. Hoy estaremos realizando un análisis sobre lo sucedido en el proceso modernizador de Colombia en el siglo XX. Analizaremos algunas características, ir analizando también la perspectiva social, política y económica, el papel que desempeñaron durante este proceso, también las características de los distintos conflictos que han aquejado a este país desde la década del año 50, iniciando pues el siglo XX. Estamos hablando de los años 1900. Comenzó el año 1900 con el presidente José Manuel Marroquín. Empiezan a haber una serie de presidentes como Rafael Reyes, Diego Euclides de Angulo, Jorge Holguín Mayarino, Ramón González Valencia, Carlos Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Jorge Holguín Mayarino, Pedro Nero Espina, sigue presidente Miguel Abadía Méndez, Enrique Olaya Herrera, y nos vamos a detener en Alfonso López Pumarejo, quien fue presidente de 1934 a 1938, y muy importante analizar el caso que desde 1902 ya venía una violencia esporádica, y esto se viene a tener más fuerza a partir de la reforma agraria, la ley 200 de 1936, durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. Hay un descontento porque a pesar de que se logra esta ley, no empieza a aplicarse porque hay unos intereses de la élite, intereses de grandes políticos quienes tienen la tierra y no quieren entregarla. Es una de las causas por la cual empieza a surgir grupos subversivos como la FARC, el ELN y EPL durante toda la década de los 60. A partir de este incumplimiento de la reforma agraria y de los intereses, empezó a haber una serie de conflictos. Se caracterizó por ser una gran agitación política y social. Hay una fuerza liberal desde 1930 hasta 1946 donde los liberales tienen el poder. López Pumarejo, que hace parte de este partido, empezó a adelantar una serie de reformas. Conocemos esto, la reforma agraria, que fue un gran paso. Legalizó los sindicatos. Esto le permitió más participación de los trabajadores, más respeto a los derechos, la libertad de cultos. Esto no le convenía a la misma Iglesia Católica, que en ese momento junto con el Partido Conservador pues gozaban de muchas tierras. Entonces no solamente era el Partido Conservador o las élites que se veían amenazadas por esta reforma, sino también la propia iglesia, que no quería perder esas riquezas. También fortaleció pues la libertad de la enseñanza. Fue tan intenso este proceso que fue denominado Revolución en Marcha. Pero estaba sucediendo algo a nivel mundial, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, dado desde 1939 hasta 1945. Precisamente en el segundo mandato del presidente Alfonso López Pumarejo empezó a afectar, a incidir en los asuntos no solamente económicos sino políticos de la época. Se caracterizó por una agitación política y social. Esto hizo que fuera una de las causas externas de lo que fue o lo que es el conflicto colombiano. ¿Por qué? Porque durante esta guerra los dos grandes bloques económicos, militares, sociales y políticos de los grandes estaba liderado en la parte del capitalismo por Estados Unidos y por la parte comunista o socialista pues por la Unión Soviética, la URSS. Esto se dio esa Guerra Fría, un conflicto fuerte entre estos, y en Colombia pues esto fue el escenario propicio para llevar a cabo pues entrenamientos militares con proyectos de cooperación militar con los Estados Unidos, y también adquirir préstamos económicos de los privados para inteligencia anticomunista, ¿sí? Entonces Estados Unidos tiene una guerra casada con la parte del socialismo. No quería que países latinoamericanos se dejaran contagiar de esta mentalidad socialista, y empiezan a haber estos grupos anticomunistas. Viene el Partido Liberal con esta fuerza desde los años 1930 y se extiende hasta 1946, pero el conservador Mariano Ospina es presidente
y empieza otra etapa, otra forma de imponer esa idea política, y a partir de esa idea política pues los asuntos económicos. Esto hace de que esta llegada de los conservadores inicie un periodo de violencia. Son ideas muy contrarias al Partido Liberal. Una de las grandes fallas, y que también es considerado otra de las causantes internas, es el bipartidismo. Los conservadores retornan al poder. Desde 1900 venía ocupando todo el espacio del poder, es recuperado y no quieren volver a perder ese poder. Incitan a la violencia. Este bipartidismo, estas culturas políticas, porque está enmarcado por la parte política en el país y por las élites políticas que hacen parte del Partido Conservador, se enfrentan, ¿no?, al poder político, a la burocracia estatal y a la apropiación de tierras. Entonces hay un choque entre dos grandes. Mariano Ospina no quiere ceder y lamentablemente la violencia hace que asesinen a un gran líder, candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, lo que conocimos como el Bogotazo. Se abre todo un conflicto, todo un problema, todo un desorden social en Bogotá, y esto repercute sobre todo el territorio. Es donde comienza más fuerte ese periodo de la violencia, y es el asesinarse, el atacarse entre opositores liberales y conservadores, y en medio de esta disputa aprovechar para liquidar personas o para quitar tierras. Se marcan de la violencia más terrible. Exactamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y desde 1950 es donde empieza lo más difícil, hasta 1953, que es un enfrentamiento fuerte entre liberales y conservadores, ¿sí? Posteriormente, ya en 1959, viene la Revolución Cubana. Es otra de las influencias que llega a Colombia. Esta es otra de las causas internas, puesto que esto hace que más que todos los jóvenes universitarios y empiezan a crear grupos comunistas, ¿sí?, porque tomaban y aceptaban los discursos radicales de la lucha armada propia de la Revolución Cubana. Empiezan a ver unos ídolos como el mismo presidente de Cuba, como el Che Guevara, ¿sí?, el presidente Fidel Castro, y estos ideales quieren también sumarlos a este país, donde pues estos movimientos de jóvenes que aceptan este ideario, pues es otra de las causas internas, y ahí, a partir de ahí, pues a fortalecerse más los grupos revolucionarios. Entonces esto hace que se aumenten más procesos para que esta violencia cogiera más auge y más preocupación a la vez, ¿sí? Entonces ya empieza en 1960 pues con unos problemas agrarios, una exclusión política, la inequidad, ¿sí? No hay esa igualdad de derechos, hay un problema de derechos, exclusión política porque solamente se tocaba el tema de liberales y conservadores. Empezó la conformación de grupos subversivos, y esto aumentó el conflicto armado interno. Pues se dice que es el más largo del mundo, ¿sí?, porque se acabó la Guerra Fría y este problema continuó. El tema del Frente Nacional, una de las soluciones, un acuerdo que se hicieron entre liberales y conservadores, que prácticamente eso se hizo en España, y ese acuerdo aplicado para Colombia fue de repartirse el poder, ¿sí? Recordemos que antes del Frente Nacional estuvo, por ejemplo, Laureano Gómez, una dictadura civil, ¿sí? Cabe resaltar que la parte de la democracia
Colombia, a diferencia de otros países como Argentina, Chile, Brasil, no han tenido ese proceso de dictaduras militares. Mal o bien, esa parte, ese supuesto de la democracia siempre ha estado y aunque ha tenido sus fallas, ha predominado, ¿sí? En 1951, Mariano Ospina pues se mostró opuesto a la política de Laureano Gómez y de algunos del Partido Conservador. Empieza a haber un conflicto y por eso pues Rafael Urdaneta reemplaza a Laureano Gómez y se da el golpe de Rojas Pinilla, el golpe de estado de Rojas Pinilla. Laureano Gómez va para España y allá es donde habla con los liberales para llegar a un acuerdo. Rojas Pinilla en 1954 en un supuesto, ¿sí?, golpe militar, que realmente no fue ninguno porque esto fue acordado entre grupos políticos. Él solamente entró al Capitolio y no hubo tal fuerza militar, más que todo era un plan. Y en esto Rojas Pinilla en su gobierno pues empieza a implementar una serie de procesos para Colombia, entre ellos pues la creación de muchas escuelas, de muchos colegios y muchas universidades. Dio tanto así el apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia, que tenía sede en Tunja, y lo elevó pues a categoría antigua normal superior universitaria de Colombia, es decir, le dio un estatus. También se logra en el gobierno de que la mujer pueda votar. La esposa de Rojas Pinilla juega un papel muy importante. Esto se dio en agosto 25 del 54, fortaleciendo la educación popular, práctica y tecnológica, la educación rural, las nuevas tecnologías agrícolas, la cultura popular, las escuelas radiofónicas, en fin, ¿sí?, la televisión educativa. Él terminó el ferrocarril del Atlántico y empezó a realizar una cantidad de obras como la creación del SENA, también el Banco Popular, el Banco Ganadero, el aeropuerto, en fin, la construcción de acueductos alcantarillados y ampliación también de carreteras, electrificaciones, en fin, se suma una cantidad de obras realizadas que no se veía venir, ¿sí? Inclusive no se pensaba que podría ser de líneas militares. Fue una gran sorpresa, pero esto no fue visto bien por parte de la élite, porque pues tenía mucho tema social. Esto no le gustó a liberales, esto no le gustó a los conservadores, había violencia todavía. Entonces este pacto que hicieron para hacer de que Rojas Pinilla llegara al poder como una solución no gustó, y es cuando se unen para repartirse el poder, ¿sí? Entonces en 1956 esta dictadura populista pues pretendía formar un tercer partido, ¿sí?, y esto menos gustó. Rojas Pinilla quiso hacer su propio partido y pues posteriormente esto es el reboce de la copa, y el 24 de julio de 1956 pues se creó ese pacto entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo en España, lo que se llamó el Pacto de Benidorm, ¿sí? Entonces de esa forma los conservadores y los liberales se toman el poder y se reparten la presidencia del poder cada 4 años. Mientras los liberales tenían el poder, todos los liberales en los cargos burocráticos eran liberales, y cuando los conservadores tenían el poder, todos los cargos burocráticos
lo repartía entre el Partido Conservador. Ese fue el trato y en cierta forma sirvió para disminuir esa violencia, ¿sí? Entonces se trata luego Rojas Pinilla de hacer una reelección, sin antes pues también recordar que en 1960 empiezan a tener más fuerzas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, los camilistas, el Ejército de Liberación Nacional, la Liberación de EPL, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, el Movimiento 19 de Abril del M19, las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, entre otros de ultraderecha y militares al servicio del Estado. Y aquí vemos una nueva forma de violencia. La anterior era una violencia de enfrentamiento entre liberales y conservadores. Ahora empezamos a ver una violencia en las guerrillas de tendencia comunista. Años después vamos a empezar a ver ya es otro tipo de violencia a partir de la suma del narcotráfico, ¿sí? Pero esto todo tenía un tinte también político, social y de ideologías. Entonces habían intereses todavía de los políticos que se convirtieron en clientelistas. Muchos de ellos siguieron el juego de estos procesos del clientelismo, de la corrupción, y empezamos a hablar de un conflicto interno, ¿sí? Entonces ya en el Frente Nacional esto hizo que la violencia realmente disminuyera. Muchos no gustaron del Frente Nacional porque era el poder que se iba a tener entre liberales y conservadores, y esto pues supuestamente comenzaba desde el 1958 y se tenía que terminar en 1970, pero se extendió hasta 1974. Esto no gustó y esto también fue la causa para que grupos guerrilleros como la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, como lo mencionamos anteriormente, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército de Liberación Popular, pues junto con el M19 empezaron a extenderse, ¿sí?, por las ideas. Entonces esto ¿por qué? Porque pues esto afectó, ¿sí?, en un principio el sector rural y aumentó la concentración urbana, es decir, había muchos desplazamientos. Frente a esto, constantes enfrentamientos entre el Ejército Nacional con los grupos armados de la ley, y estas guerrillas y EPL pues están también con un proceso de activación. Entonces a eso es que empezamos ya a hablar de un conflicto interno, ¿sí? Entonces la violencia política se agudiza y se caracteriza ya como un conflicto armado interno, ¿sí?, con el surgimiento de estas guerrillas en la época de los 60. Entonces podemos decir que este conflicto armado no es coyuntural, tiene un tinte estructural, porque desde los años que iniciaron, desde los años 60, inician con un carácter político social, y poco a poco se fue infiltrando la parte del narcotráfico como un medio de financiación para sostener, ¿sí? Y esto pues le funcionó y adquirieron mucho poder, empezaron a reclutar y a tener muchas armas, y fuera de eso pues también tenían apoyo de afuera, de otros países, y prácticamente pues podemos decir que era las Fuerzas Armadas colombianas uno de los principales actores armados contra las guerrillas como la FARC, el ELN y luego los paramilitares. Posteriormente pues ya empezamos a hablar de bandas criminales, pero eso ya es después de algunos fallos en los intentos de
de paz y luego de la desmovilización de los paramilitares. Entonces este siglo XXI empezó a tener ese problema y empezó también los debates sobre el bipartidismo, la necesidad de ir pensando en que deben de incluirse otros pensamientos, otras formas, para que otras formas políticas, para que no vuelva a suceder lo que pasó con el Frente Nacional.